Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una clase más de algoritmos y lógica de programación, ¿no? El día de hoy vamos a analizar sobre la construcción de algoritmos y diagramas de flujo. Bueno, esto también ya lo hemos venido analizando. Sabemos lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos o instrucciones que se desarrolla o se elabora con el propósito de poder resolver un problema, ¿no? Pero para nosotros resolver un problema, obviamente debe haber pasos, debe haber actividades o procesos anteriores. Uno de estos, el más importante, es saber entender el problema que nosotros queremos resolver. Si usted no entiende el problema, no lo identifica de una forma correcta, obviamente puede realizar el algoritmo, pero no va a cumplir con el objetivo establecido, que es dar solución a ese problema. Y recordemos que los diagramas de flujo no son más que una representación gráfica, ¿no? De pseudocódigo o de un lenguaje natural. El objetivo de la clase es construir algoritmos y diagramas de flujo. A ver, chicos, por favor, si alguien nos recuerda cuáles eran los tipos de algoritmos que se podía construir o qué algoritmo se podía construir. El Mediante pseudocódigos, diagramas de flujo, eso. lenguaje natural, Y lenguaje natural también. ya, y había uno, otro más. Mm, Pseudocódigos, diagramas de flujo, lenguaje natural. No me acuerdo. A A ver, ver. recordemos el otro, que era en forma rectangular, ¿no? Su representación, ¿sí recuerdan? Tenía un nombre específico. A ver, ¿quién recuerda? Diagramas de, a ver, chicos, diagramas de Nash, ¿no? ¿Sí recuerdan? Era la representación en forma rectangular, ¿no? Listo. Pero bueno, para dar solución nosotros al problema, se debe seguir ciertos pasos específicamente para resolver un problema computacional, ¿no? Es decir, ya del algoritmo, del diagrama de flujo, pasar a lo que es la construcción o elaboración de un programa basados en un lenguaje de programación. Como pasos, podemos analizar los siguientes, ¿no? O identificar los siguientes. Primero, definición y delimitación del problema. Mire, aquí en este paso se debe estar claramente identificado el problema. ¿Qué es lo que se quiere dar solución? ¿Sí? ¿Cuál es el problema a resolver? Para resolver un problema es fundamental conocerlo por completo y que éste esté definido y delimitado. Esta fase está dada por el enunciado del problema, que luego de ser leído las veces que sea necesario, se pasará a determinar si está claro o no y si es posible darle solución o tal vez no darle solución. Si no se entiende el enunciado, no se podrá continuar con los demás pasos. Mire, esto es lo primordial, lo principal, entender el problema. Se debe tener cuidado con no confundir el enunciado que se puede terminar dando solución a otro problema inexistente. Por ejemplo, si usted o bueno, alguna persona entiende de otra manera el problema, puede dar solución, pero a otra cosa muy diferente a lo que se está planteando. Entonces, aquí es algo muy importante, identificar el problema. El segundo punto o el segundo paso que debemos también seguir es el análisis del problema. Una vez que usted entiende, identifica, sabe cuál es el problema a dar solución, debe también determinar e identificar qué es lo que necesita para dar solución. ¿Sí? Por ejemplo, una vez que se ha comprendido completamente el problema, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Es necesario definir los datos, eso también ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cuáles van a ser los cálculos o procesos necesarios para dar solución al problema? Entonces, aquí en este paso, usted, una vez que identifica el problema y analiza qué es lo que necesita. En el tercer paso vemos ya el diseño del algoritmo, ¿no? Cualquiera de las formas de algoritmo, como ya lo hemos nombrado, de Nash, diagrama de flujo, pseudocódigo, lenguaje natural o cualquiera de estos. En esta fase se determinan los pasos o instrucciones que se llevarán a cabo, el orden lógico de ejecución
de la manera como se desarrollará todo el programa para su eficiente funcionamiento. Recordemos que al diseñar un algoritmo, obviamente debe haber una lógica, ¿no? Debe haber un orden, ¿sí? Donde determinamos los pasos o instrucciones que se van a llevar a cabo para dar solución al problema. Yo no me puedo saltar un paso, yo no puedo decir, si no sé si ustedes recuerdan del ejemplo de la llamada telefónica, habíamos dicho que primero, ¿cuál era? Coger la bocina, marcar el número, bueno, etcétera, ¿no? Yo no puedo decir que el primer paso va a ser ya hablar con la persona. ¿Qué sucedió con los pasos anteriores? No puedo hacer eso. Entonces debe seguir un orden lógico, un orden estructural, ¿sí? Bueno, en el caso de que sea secuencial. Entonces, todo eso debemos tomar en cuenta al momento de diseñar un algoritmo. La forma de representarlo puede ser pseudocódigo, diagrama libre o diagramación rectangular, ¿no? La diagramación rectangular es conocido como los diagramas de Nash, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cómo era esta estructura. Simplemente se utilizaba rectángulos para ir representando todos estos pasos, ¿no? O instrucciones. Entonces, a tomar muy en cuenta. Una vez que ya tenemos diseñado el algoritmo, mire, pasamos ya a lo que es el diseño o la codificación, ¿no? En un lenguaje de programación para crear ya el programa como tal. Una vez que se codifica, esto se somete a pruebas, ¿sí? A pruebas y luego, obviamente, a la implementación. Entonces, así se sigue una secuencia de pasos para dar solución a un problema computacional. Pero bueno, lo que nos compete a nosotros específicamente es, mire, llevar los dos pasos anteriores, definición del problema, análisis del problema y diseño del algoritmo. Una vez que esté diseñado correctamente, pasamos ya a lo que es la codificación en un lenguaje de programación determinado. ¿Qué características deben tener los algoritmos? Todo algoritmo debe cumplir con las siguientes características. Debe ser finito. ¿Qué significa esta palabra de finito? Karen, ¿qué es esta palabra de finito? Todo lo que se refiere a algoritmos con Sí, pero inicio ¿qué? y tiene un final. Eso, ¿verdad? Si usted recuerda la construcción o ejemplos que habíamos dado de los algoritmos, siempre empieza con la palabra inicio y siempre al final que vemos, la palabra, bueno, vale la redundancia, ¿no? Final del algoritmo, ¿sí? Entonces siempre tiene un inicio y un final. Todo algoritmo debe tener un inicio y en un momento determinado debe llegar a su final o a su fin. Tiene un número finito de instrucciones. Entonces, por eso habíamos dicho siempre, las instrucciones van entre estas dos palabras, en inicio y fin. Otra de las características de los algoritmos precisamente es ser definido. Es decir, debe tener un desarrollo claro y coherente, ¿no? Obviamente, al ser un algoritmo debe llevar las instrucciones en una forma ordenada, debe ser lógico, si no nos podemos, no sé, colocar el último paso y al final colocar el primer paso, no podemos hacer eso, debe llevar una secuencia lógica. No debe permitir dobles interpretaciones. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? No debe permitir dobles interpretaciones. Alex, Alex, ¿Cuál Alex? Dicen ahí como tres. a ver, Alex Vega, ¿ya? Ay, ay. ¿Me puede repetir? Ya, en esta parte de las características de los algoritmos, obviamente nos dice que debemos tener un desarrollo claro y coherente, ¿no? Y que no debemos permitir dobles interpretaciones. ¿A qué se refiere con eso? O sea, como es una computadora la que va a ejecutar el programa, hay que definir lo que queremos que haga así bien, bien en síntesis, porque puede confundirse y darnos otro resultado. Ah, puede ser eso. ¿Qué más? ¿Qué opinan ustedes? Diego. Debe ser algo bastante definido, o sea, como dice la palabra misma, o sea, tiene que ser muy, muy preciso en cuanto al tema que se quiere, o al problema, mejor dicho, que se quiere solucionar. Este problema tiene que ser muy, muy preciso, ¿no? Por ejemplo, si queremos elaborar un algoritmo que determine el índice de masa corporal de una persona, tenemos que especificar si el peso y la altura tiene que estar escrita en cómo es en kilogramos o en gramos para que nos dé los datos exactos y no esté
por ejemplo, uno en kilogramos la altura está en centímetros. Ya, muy bien, ¿no? Bueno, obviamente es esto, no debe permitir dobles interpretaciones. Entonces, el algoritmo debe ser claro, debe especificarse de una forma correcta, ¿sí? Todas las instrucciones que se van a realizar, ¿no? Otra de las características también tenemos que ser preciso. Un algoritmo solo debe hacer lo solicitado en un orden lógico y estricto. Entonces, no nos debemos a dar, ¿para qué vamos a dar mayor vueltas? ¿Para qué vamos a colocar pasos que no nos están pidiendo? ¿Sí? Debemos centrarnos en la solución del problema. Por eso han escuchado ustedes que, por ejemplo, algunos programadores, para resolver o dar solución a un mismo problema, unos tienen mayor líneas de código y otros tienen menor líneas de código, por lo que ahora se toma lo que es la reutilización de código, ¿no? Entonces, precisamente es por esta característica. Debemos hacer o debemos colocar o debemos elaborar o estipular las instrucciones y los pasos que son necesarios, ¿sí? Sin alargar ni aumentar nada. Entonces, se puede presentar errores si se hace más o menos de lo pedido. Mire, entonces lo que usted está sujeto, si hacemos más de lo que nos está pidiendo, es tal vez a tener errores. De igual forma, cuando se realizan instrucciones en un orden equivocado, ¿no? Bueno, esto es fundamental, por eso es los algoritmos antes de nosotros comenzar a lo que es la programación, porque aquí vamos a determinar el orden de las instrucciones como tal, ¿no? Otra de las características podemos decir que es legible. Debe estar bien estructurado y organizado para entenderlo fácilmente. Debe ser muy fácil de entenderlo e interpretarlo. Debe ser eficiente, es decir, hacerlo solicitado con el mínimo de instrucciones posibles. Mientras menos líneas de código tenga, pero bueno, hablando ya de los programas, es mejor, ¿no? Pero que haga obviamente la función para la cual está diseñado o elaborado. Bueno, esto también ya en clases anteriores ya lo hemos analizado, pasos para la elaboración de un algoritmo como tal. El primer paso, obviamente, leer el enunciado del problema cuantas veces sea necesario, hasta entenderlo completamente. Determinar claramente los datos de entrada. Usted debe determinar cuáles son los datos de entrada, qué es lo que usted necesita para poder resolver el problema. Definir cálculos y comparaciones necesarias para llegar al resultado esperado. Aclarar y determinar los datos de salida, los cuales contienen la información o resultados que se solicite. Tener en cuenta condiciones y restricciones para la solución de un problema. Bueno, dependiendo obviamente del problema que se va a resolver, nos vamos a encontrar con ciertas condiciones y restricciones que debemos tomar en cuenta al momento de elaborar el algoritmo y por ende al momento de construir el programa. Estos pasos anteriores, todos tienen la misma importancia, ¿no? No es que el primero es más importante o el último es más importante, no. Todos tienen la misma importancia. Si usted no analiza el enunciado del problema, si no sabe cuál es el problema que se va a resolver, obviamente en los siguientes pasos va a tener errores, ¿no? No va a saber cuáles son los datos que necesita de entrada. A ver, por ejemplo, si me piden a mí sumar dos números, ¿cuál va a ser los datos de entrada? ¿Qué es lo que usted va a pedir o qué es lo que necesita? O de una usted ya suma. No necesito tres valores. Eso, muy bien, ¿verdad? No, necesita dos valores de ingreso, ¿sí? Que se va a acumular ¿dónde? En dos variables, ¿no? Pero además necesito otra variable donde se va a asignar el resultado. Por lo tanto, tres variables, pero dos datos de entrada. Si usted no analiza, no sabemos realmente cuál es el problema, en el segundo paso no determino los datos de entrada. ¿Cómo realizo el tercer paso donde me dice definir cálculos y comparación? No puedo realizarlo, ¿verdad? Entonces, mire, todos estos pasos tienen la misma importancia, ¿sí? Si me falta obviamente uno de estos pasos, voy a cometer muchísimos errores y no voy a lograr el objetivo por el cual está propuesto el algoritmo. Tenemos aquí unos ejemplos. Un algoritmo que permite encontrar la ganancia de un vendedor. ¿Cómo encontramos la ganancia de un vendedor? A ver, supongamos que yo elaboro un pan, ¿sí? Y me cuesta 15 centavos, pero lo vendo en 20. ¿Cuál es mi ganancia?
5 centavos. 5, sí, ¿verdad? Listo. Entonces, mire, tengo que yo en este problema, este es el problema, este es el enunciado, así se lo va a presentar, ¿no? Usted tiene que analizarlo, reflexionarlo, interpretarlo e ir encontrando todo lo que es necesario para la construcción del algoritmo y obviamente para la elaboración del programa. Si me pide a mí realizar un algoritmo que permite encontrar la ganancia de un vendedor, pero este es el enunciado, analizo. ¿Qué datos de entrada necesito? ¿O no necesito ningún dato de entrada? ¿Qué necesito? El precio de la compra, ¿sí? Y el precio de la venta. Entonces, al ejemplo que yo les daba, ¿no? Si yo compro un pan en 15 centavos y lo vendo en 20, ¿cuál es el precio de compra? 15. 15 ¿Cuál es el centavos. precio de venta? 20. 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? El precio de compra y el precio de venta. En el proceso, ¿cómo encuentro esta ganancia? ¿Qué es lo que hago para encontrar la ganancia? Para encontrar esos 5 centavos que me gané. ¿Qué hago? Restando el precio de venta menos el precio de compra. Eso, ¿verdad? Entonces, mire cómo usted va analizando. Primero determina qué es lo que usted necesita como datos de entrada. Luego, una vez que ya tenga estos datos de entrada, analizo cuál es el proceso, cuáles son los cálculos, comparaciones, etcétera, que yo voy a implementar o plantear para poder resolver el problema. Y por último, la salida. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Qué salida espero? ¿Qué salida espero? La ganancia. El valor de la ganancia, ¿verdad? El valor de la ganancia, muy bien. Entonces aquí tengo ya un algoritmo. ¿Cómo está elaborado este algoritmo? A ver, chicos, en pseudocódigo, En ¿no? pseudocódigo. Pseudocódigo. Ya, mire, aquí en el algoritmo tenemos la palabra inicio y también tenemos la palabra fin. Es decir, cumple con la característica del algoritmo. ¿Cuál era esta? Ser finito, ¿verdad? Ser finito, es decir, tener un inicio y tener un fin. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Leer precio, dice. Leer, ¿sí? Precio de compra y precio de venta, esos serán los datos de entrada. Luego el proceso. En ganancia, vamos a colocar el resultado de esta resta. Precio de venta menos precio de compra. Y por último, vamos a imprimir ganancia. A ver, en este pequeño algoritmo, ¿cuántas variables tengo? ¿O son constantes? A ver, chicos. Tengo dos variables ahí. Dos, el precio de compra y el precio de venta. ¿Y la ganancia? Ah, y la ganancia también. Son 3 variables, Tres ¿verdad? Son variables, 3 sí. variables. ¿Por qué son variables? Porque estos valores varían durante la ejecución del problema. Por ejemplo, le pido al usuario que ingrese el precio de compra y precio de venta. Él va a ingresar 20 y no sé, se me ocurre 25, ¿sí? Viene otro usuario. Él no va a ingresar tal vez lo mismo, va a ingresar otros valores, 10, 15, no sé, se me ocurre. Entonces, son valores que van a variar durante la ejecución del programa. Entonces, no son constantes, ¿no? Entonces, en este ejemplo tengo 3 variables. Bueno, el diagrama de flujo, ¿qué es el diagrama de flujo? Es la representación gráfica del pseudocódigo o del lenguaje natural, ¿no? Es una representación gráfica que consta de diferentes símbolos o simbología que representa un proceso determinado, ¿sí? O una acción determinada. Para realizar un diagrama de flujo se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, usar solo flechas horizontales y o verticales. ¿Qué me indicaban las flechas? ¿Es importante las flechas dentro de un diagrama de flujo? ¿Qué indican las flechas? La secuencia. Un orden. Eso, ¿verdad? El flujo de la información, el flujo de los procesos. Si usted no coloca flechas, no vamos a saber por dónde va o cuál es la secuencia de estas instrucciones. Entonces, algo muy, muy importante las flechas. Evitar el cruce de líneas, obviamente para evitarnos confusiones, ¿no? No dejar líneas de flujo sin conectar. Todas deben estar conectadas a otro proceso o a otra instrucción.
Trazar los símbolos de manera que puedan leerse de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Todo texto dentro de un símbolo tiene que ser escrito claramente. Todo texto va dentro del símbolo, nada fuera. ¿Sí? Dentro de los diagramas de flujo. Bueno, aquí tenemos la representación en diagrama de flujo del ejemplo anterior, ¿no? De la compra y de los precios de compra y venta para obtener la ganancia. Si usted observa, tenemos el inicio, tenemos el fin, por lo tanto cumple con la característica de ser finito. El ingreso de los datos, ¿no? El precio de compra y el precio de venta. Luego el proceso. En ganancia, asignamos precio de venta menos precio de compra y luego imprimimos que será la salida. Es lo que va a visualizar el usuario. En este caso, ¿qué es lo que va a visualizar? La cantidad o el valor, ¿sí? de esta resta, ¿no? De esta operación. En este caso, ¿qué es la ganancia? Y por último, tenemos el fin. Si usted observa, cada símbolo representa algo, ¿sí? Cada símbolo. Y vemos también las flechas. La flecha me indica cuál va a ser la secuencia de cada una de estas instrucciones o, o pasos, ¿no? ¿Sí? Tenemos un segundo ejemplo, que es el desarrollo de un algoritmo que calcula e imprima la multiplicación de dos valores. A ver, si están utilizando lo que es la herramienta para el desarrollo de algoritmos y diagramas. ¿Sí utilizaron? Sí, Lizeth. ¿Sí manipularon el PCI? Inge. Ya, ¿y Sí. cómo les fue? No es tan difícil de usar. Ya, Solo es hasta toca entenderle bien, ¿no? ya, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? En PCI. Sí, por favor, me confirman si están observando. Sí, Inge. Sí, A ver, espérenme un momentito. A ver, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Ya, ahí me están observando. Sí, Inge. Ya, esta es la herramienta PCI, ¿verdad? Ya les decía en la clase anterior que lo vayan manipulando, no es nada complicado. Ya, voy a hacer este pequeño ejemplo de la ganancia, ¿sí? Le vamos a dar un nombre al algoritmo, le vamos a decir negocio, ¿sí? Le vamos a dar un enter. A ver, vamos a ir analizando. ¿Qué necesito? ¿Cuál sería la siguiente instrucción? Definir las primero poner las variables. Bueno, si desea la vamos a poner las variables, si no simplemente lo ponemos en forma directa, ¿no? Esta herramienta sí me permite hacerlo. A ver, ¿qué necesito? A ver, pensemos. Pensemos ya en el usuario. Para usted entender qué va a hacer este algoritmo, ¿qué necesita? Primero un mensaje, ¿verdad? Entonces tenemos que decir al usuario qué tiene que hacer, porque una vez que se ejecute, sea el programa o el algoritmo, si no ponemos un mensaje, no vamos a saber qué tenemos que ingresar, ¿verdad? Entonces le vamos a poner, ¿con qué palabra? Imprimir, ¿sí? Como es un mensaje, ¿cómo va este mensaje? ¿Entre qué va? Entre comillas. Entre comillas. Ya, entonces vamos a decirle, ingrese el valor de la compra, ¿era, ¿no? Listo. Pero ¿por qué ponemos entre comillas? Para que le dé el código correctamente, porque ya que si no le pone entre comillas el código no le va a funcionar. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué lo ponemos entre comillas? ¿Qué habíamos dicho? Esto ya vimos con los tipos de datos. Estas son cadenas de caracteres, ¿verdad? Sí, y cuando se trata de cadenas de caracteres, en este caso mensajes, tenemos que siempre poner entre comillas. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ingrese los datos. Ya, Leer. leer. Ya le vamos a decir una variable compra, ¿no? Ya, listo. Luego, imprimir. Le vamos a decir ingrese el valor de la venta. Siempre le vamos a dar un espacio, si no, muchas veces va a salir unido, ¿no? Entonces, es preferible darle un espacio al final. Listo, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? Leer evento. Ya, leer venta. Luego,
Valor de la ganancia podría ser. Ya, ganancia. Vamos a ponerles igual. Tenemos que hacer aquí venta menos compra, ¿no? Venta menos compra. ¿Sí? ¿Qué hacemos luego? Un mensaje. ¿Qué vamos a poner aquí? El valor de la compra es igual a, no, dos puntos, cierro La comillas, y ganancia ganancia. es, ¿no? La ganancia es, le vamos a decir eso. ¿Qué ponemos aquí? Ganancia. Ya, pero ¿qué me falta? Imprimir Imprimir. ganancia. ¿Por qué imprimir ganancia? Porque es el valor que va a salir al final de la operación. Eso, ¿verdad? Mire, aquí habíamos asignado venta menos compra, se asigna en ganancia, ¿no? Este valor. Ya una vez que hemos terminado, vamos a ejecutarlo para ver qué sucede. ¿Sí? ¿Están observando la ejecución? Esta viene a ser Sí, como una prueba de escritorio. A ver, ¿qué me dice? Ingresa el valor de la compra. Vamos a ponerle que he comprado en 20, ¿sí? Ingresa el valor de la venta. En 25 he vendido, ¿sí? La ganancia es 5, 5. ¿sí? ¿Está bien? Sí, Estamos de acuerdo, ¿no? Ya, esto lo vamos a transformar a un diagrama de flujo. Mire, automáticamente se genera. Dependiendo, obviamente, de las aplicaciones, como usted observa, la simbología va a ser diferente, ¿no? Pero podemos decir que la interpretación es la misma. Entonces, tenemos algoritmo negocio. Mire lo que hemos hecho aquí. Ingresa el valor de, bueno, el valor 1, la compra, ingresa el valor 2, la venta. Tenemos la ganancia, coloque en la variable ganancia venta menos compra. La ganancia es ganancia y fin del algoritmo. Entonces sigue una secuencia lógica, ¿no? Dependiendo de lo que hemos hecho aquí. No sé si tienen tal vez alguna inquietud. Como ven, es sumamente fácil la utilización de esta herramienta. A ver, podemos también hacer de esta manera, ¿no? Para que me salga en la misma línea la ganancia. Entonces simplemente pongo una coma y pongo aquí ganancia. Voy a borrarlo esto. Vamos a ver. A ver, era 20, 25 la venta. Mire, la ganancia es 5. ¿Sí? Para que me salga en la misma línea. No sé si tienen preguntas. Está fácil, ¿verdad? Ya, vamos a continuar con este ejemplo. Por favor, me confirman si están viendo la diapositiva. Sí se ven. Ya. Vamos con este segundo ejemplo. Nos dice, desarrolla un algoritmo que calcule e imprima la multiplicación de dos valores. Ya, vamos a hacer a través de PCI. Dos valores, mira, archivo nuevo, y se me va adicionando que otra pestaña. No es necesario cerrar la anterior, ¿no? Aquí tenemos la que habíamos hecho hace un momento, y aquí encontramos, en cambio, otra página para poder desarrollar el ejercicio número 2. A ver, vamos a analizar el ejercicio número 2 que me pide que calcule la multiplicación de dos números. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué necesito? El resultado de la multiplicación de dos números. Ya, pero para obtener esa multiplicación, ¿qué es lo que yo necesito como datos de entrada? Dos números y tres variables. Ya. A ver, díctame, por favor, ¿qué es lo que coloco aquí? imprimir. Ya. Imprimir. Siempre acostúmbrense a poner mensajes, ¿no? Si no, el usuario no va a saber qué hacer. Imprimir. Ingrese el número 1, ¿será? Bueno, ingrese. Licen, una Dígame. pregunta. También se puede poner escribir, no, Escribir. Bueno, le puede también aceptar, en vez de pero imprimir. preferible, ¿en dónde me dice usted en el mensaje en vez de ingresar? En vez de imprimir, podemos poner también escribir. Ya, a veces algunos programas sí lo aceptan, otros no,
pero preferible es colocarlo así como imprimir, ¿sí? Eh, Preferible es eso. A ver, miremos aquí, vamos a ver, ¿no? Escribir, me dice usted aquí, así. Por eso le digo, sí, algunos programas sí, sí le aceptan, en cambio otros no, pero siempre tiene que acostumbrarse ya con una sola, ¿cómo les diría? Con una sola como estructura, ¿no? Bien utiliza imprimir, escribir, pero una sola. Bueno, imprimir, ¿qué más? ¿Qué más coloco? leer, Leer. Eso, perfecto. Leer, pongámosle una variable A, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Imprimir. Ya imprimir, ingrese el número o el segundo número, como quieran, ¿no? Bueno, el mensaje no importa por el momento, pero obviamente ya cuando estén haciendo ya el desarrollo de algoritmos como tal, entonces siempre acostúmbrense a poner los mensajes de acuerdo al problema que se está desarrollando, ¿no? Ingrese el número 2, no, por aquí estamos colocando mal. A ver, ingrese el primer número. Eso hagamos. El primer número. Aquí vamos a ponerle, ingrese el segundo número. Así, ¿no? Porque ¿qué entienden ustedes si ponemos ingrese el número 1? ¿Qué van a ingresar? El uno. El número El 1. 1, ¿verdad? Entonces eso también a tener mucho cuidado porque de los mensajes también depende alguna Ingrese circunstancia. el segundo número. Dicen segundo. Segundo. Ya, leer, B. Luego, Multiplicación. ya en C ponemos A A por B. por Por B. B. Ya, recordemos que el por es el asterisco, ¿sí? Listo, ¿qué más hacemos? Imprimir, ya, El resultado sería ya. El resultado de la 2 puntos. multiplicación es 2 puntos C, ¿no? Listo, vamos a también a ponerle otro mensaje. Imprimir para que ustedes vean todas las formas. Imprimir A. A multiplicado por, por B es, ¿cuál será? C. C, ¿no? A ver, vamos a ver cómo nos aparece ese resultado. Listo. Ingresa el primer número, el 49. Ingresa el segundo número, el 4. ¿Sí? El resultado de la multiplicación es 196. Ya, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me sale de esta manera? A ver, ¿qué me dice? Mire cómo me sale. Porque no le puso. Porque no le puso. Cierre. Podría cerrar la ventana. No le puso que A ver. espacios, ¿verdad? Sí, aquí Sí. debía poner un espacio, aquí debía poner un espacio, aquí debía poner un espacio. ¿Sí? Entonces, mire que los espacios también influyen al momento de Punto, coma obtener. y espacio influyen todo. Ajá. Entonces vamos a poner aquí 78, el 8. Mire, ahí cambió, ¿verdad? El resultado de la multiplicación es 624. 78 multiplicado por 8 es 624. ¿Sí? ¿Sí están observando? Sí. ¿Se observan la ejecución? Listo. Sí, Miren, es tan fácil de utilizar esta aplicación. Entonces no es nada, nada complicado, ¿no? Mejor nos facilita las tareas. Mire, aquí ya está el diagrama. ¿Sí? En base a lo que hemos hecho aquí, ¿no? Listo. A ver, nos vamos a la presentación.
Mire, aquí este pequeño algoritmo que usted está observando es hecho en PCI, ¿no? Lo que hemos acabado nosotros de realizar hace un momento. Listo. Dice, realice un algoritmo que lea 3 números, calcule, imprima, suma y el producto de estos números. A ver, vamos a analizar qué necesitamos para poder resolver este problema. Realizar un algoritmo que lea 3 números. A ver, de entrada, ¿cuántos valores? ¿Qué datos? 3 números de imprimir. ¿Cómo es 3 números de ingresar, ¿verdad? Ya. eso? Luego, ¿qué nos dice? Calcule e imprima la suma. Entonces, ¿qué cálculos tengo que realizar? Tanto la suma como el producto o multiplicación, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la salida? ¿Cuál es la salida? La respuesta entre suma y multiplicación. Ya, entonces yo voy a tener el resultado de la suma y el resultado de la multiplicación. A ver, por favor, me van dictando. Algoritmo, operaciones le vamos a poner, ¿ya? Porque aquí involucra tanto la suma como la multiplicación. Ya, listo, ¿qué pongo? Dícteme. Imprimir. Ya. Imprimir. Ingrese el primer valor, le vamos a poner, ¿no? Ingrese el primer valor. Valor. O número, el primer número. Ya luego, Leer. Leer ah, el primer número. ya Leer luego, el primer número. imprimir, El segundo valor. ingrese el segundo valor. ¿No sería el segundo número mismo? Ah, perdón, el segundo número. Ya nos manejamos con lo mismo, no siempre tienen que colocar lo mismo. Ya, listo. Luego, leer Leer B. B. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuántos números eran? 3. Tres. Ingrese Ingrese el el tercer tercer número. número. Leer C. Luego, en D vamos a colocar A más B más C, ¿no? Más C. ¿Estamos bien? Listo. En P Sí. vamos a colocar A, A por B. A por B, por C. Mire. Luego, Por C. imprimir. Mm, El resultado de la suma es, sum, o la suma es, como quieran decirlo, ¿no? Bueno, o la suma. ya. El resultado de la suma es 2 puntos. Y le vamos a colocar aquí mismo. ¿Dónde está el resultado de la suma? La, D. la D. Pues, D. Imprimir. El resultado De de la la multiplicación. multiplicación es 2 puntos, espacio. ¿Por qué espacio? Para que no salga todo unido. Es perfecto. A ver, aquí está de más un espacio. ¿Qué más? ¿Nada más? Ya vamos a ejecutar, ¿no? Ingresa el primer número. 6. Vamos a ponerle un 8, un 3. El resultado de la suma es 17. El resultado de la multiplicación es 144. Sí, ya tenemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Dígame.
¿De dónde puedo descargar el programa de internet mismo, Inge? Perdón, no le escuché. Ah, ¿de dónde puedo descargar el programa, digo, de internet mismo? Sí, ya les dije la vez anterior, descargues en internet. Bueno, les va a dar dos opciones, ¿no? Una que como portable y otra en cambio para instalarse en el computador. Entonces pueden escoger cualquiera de las dos. Bueno, inclusive les sugiero que cojan como portable nomás. Y miren, es muy, muy fácil de utilizar, ¿no? De aquí en adelante sí ya vamos a utilizar esta aplicación. ¿Cómo lo ven? Nada de complicado. Mejor les va a facilitar las actividades y obviamente la resolución de los problemas. Si alguien más tiene alguna inquietud, ya, listo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que dice hacer un algoritmo al que se le ingrese un número e imprime el cuadrado y el cubo del número. Asimismo, la raíz cuadrada y la raíz cúbica del mismo número. Entonces, mire, como que parece un trabalenguas, pero tiene que analizarlo, tiene que interpretarlo, tiene que reflexionarlo, ¿no? Y de la misma manera lo podemos hacer en PCI, ¿sí? Para poder resolver el problema. Aquí tenemos algoritmo inicio y el final. Entonces, cumple con la característica que es finito. Ingrese un número. ¿Cuántos números necesito? ¿Cuántos números necesito? ¿Cuántas? Dos. ¿Dos necesito? Ingreso número uno, Solo número, uno, dos, ¿verdad? tres, cuatro, Uno. A ese número ¿sí? voy a obtener que su cuadrado Ah, y su cubo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos números necesito de entrada? ¿Cuántos valores? Uno. Mire, ingrese un número. Lea el número. uno. Ya. Luego el proceso, ¿cuál dice? Bueno, en cuadrado es igual al número elevado al cuadrado, ¿no? Este símbolo de aquí representa para elevar, ¿sí? Mire, ¿cuál era de la, a ver, ¿cuál era de la suma? El signo suma, de la resta, el guión, ¿no? De la multiplicación, el asterisco, El asterisco, de la división, miren, el slash, el ¿sí? slash, Eso. Ya. Y para elevar, tenemos este símbolo. ¿Sí? Entonces no se van a olvidar. El ejemplo me pide dos valores, ¿no? Dos resultados que debo llegar. El primero, que al número que ingresé le eleve al cuadrado. Aquí tenemos, ¿no? Número elevado al cuadrado. Y el segundo cálculo que debo realizar es que al mismo número lo eleve al cubo. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Asimismo, la raíz cuadrada y la raíz cúbica del mismo. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? En este ejemplo lo hacen de esa manera. Tenemos cuadrado del número, bueno, son los mensajes simplemente. Cubo del número, raíz del número y raíz cúbica del número. Y damos por terminado el algoritmo. Bueno, ustedes tienen una pequeña tarea que la voy a explicar a continuación.